Pensamientos tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz. Hola, continuamos con nuestra serie ¿Cómo se cura una herida? Hoy vamos a tocar el tema ansiedad. Todo me abruma. Sería importante comenzar por definir qué es la ansiedad. Es un estado de ánimo en el que uno puede experimentar angustia y está asociado con temor y preocupación. ¿Quién no ha enfrentado alguna vez temor o ansiedad en su vida? Todos, ¿verdad? De alguna u otra manera. Sobre todo cuando nos ha tocado momentos de enfrentar situaciones nuevas. Por ejemplo, un nuevo trabajo, un nuevo centro de estudios, una mudanza a un lugar nuevo donde no hemos estado anteriormente. O también cuando hemos experimentado otras situaciones, como por ejemplo el hecho de entablar una conversación con alguien que te gusta. O de pronto también cuando te ha tocado exponer en público frente a personas que no conoces o un auditorio grande. En fin, hay diferentes circunstancias que nos pueden haber generado ansiedad o temor, ¿verdad? Pero también es muy frecuente que uno pueda experimentar temor cuando uno piensa en las cosas futuras, porque en temas que son impredecibles para uno, no sabe realmente cómo van a suceder las cosas, ¿verdad? Y eso hace que también uno pueda experimentar temor. Como por ejemplo, podría ser hacia el futuro, podría ser un tema de temer a una enfermedad, de repente temer al fracaso financiero, temer a algo que tenga que ver con el futuro y que tú no tienes el control, que escapa realmente de tu control, ¿verdad? Eh, Inclusive podría ser temor a la propia muerte. Entonces, los temas futuros también nos generan ansiedad, ¿verdad? Eh, Ahora, al igual que cualquier otra emoción, como hemos venido compartiendo antes, el temor tiene una razón de ser, es una emoción que en verdad hasta cierto punto puede ser favorable porque es como un mecanismo de alerta que nos ayuda a enfrentar ciertas situaciones que podrían ser complicadas o difíciles, ¿no? Vamos a imaginar que tú te percatas que alguien te quiere robar. El temor te hace ponerte alerta, de repente sales corriendo, de repente coges mejor tu cartera, en fin, o sea, tiene una razón de ser, ¿verdad? Sin embargo, cuando ese temor se convierte en algo que puede ser prolongado, afectando todo el resto de nuestra vida y peor aún, cuando nos puede hasta inclusive paralizar, entonces es algo realmente negativo y desfavorable en nuestras vidas. Algunos síntomas que se evidencian y que probablemente tú lo has experimentado, pueden ser un cosquilleo en el estómago, lo que nosotros podemos llamar como mariposas en el estómago, ¿verdad? Puede ser sudoración en las manos, puede ser palpitaciones, en fin, o sea, pueden haber muchos síntomas que de alguna manera nosotros ya los identificamos y que tienen que ver con ese temor o con la ansiedad. Lo cierto es que te sorprendería si yo te dijera que la mayoría de los temores o preocupaciones que tenemos, la ansiedad que experimentamos en la mayoría de casos, son con razones infundadas. Es decir, que no hay una razón real para experimentar ese temor. Es decir, se ha demostrado en una estadística que del 100% de temores que podemos experimentar, solo el 5% tienen una causa real, es decir, que hay algo que uno puede hacer. Sin embargo, todo el resto es un temor que uno tuvo en el pasado y que ya no hay nada más que hacer, o sencillamente se trata de un temor que no tienes ninguna alternativa para estar preocupada, o sea, no tienes ninguna razón para estar preocupada porque no hay nada que esté a tu alcance y que tú puedas hacer por eso, ¿ok? ¿Sabes cómo se describe la ansiedad en la Biblia? Como alguien que tiene una mente dividida. ¿Qué significa eso? Que de repente se trata de una persona que cree en Dios, que tiene confianza en Dios, que puede decir, bueno, sí, yo creo que Dios se va a encargar de esto, va a pasar esto, Él me va a ayudar, ¿verdad? Pero por otro lado, viene una serie de pensamientos negativos, que pueden ser pesimistas y pueden ser que empiezan a batallar en la mente, ¿no? Entonces, están esos pensamientos como, ¿y si las cosas no salen como pienso? ¿Y si esa persona no reacciona como estoy esperando? ¿Y si finalmente no resulta como yo estoy planificando las cosas? Y ese y sí
es lo que realmente es un tormento en la cabeza nuestra, ¿no? Entonces, ¿son pensamientos positivos? No, yo creo que va a estar todo bien, pero por otro lado, no, y si no pasa esto que estoy pensando, eso se llama mente dividida. Así se describe de alguna manera la ansiedad en la Biblia. Ahora, quiero contarte el episodio de una historia real que pasó en la antigüedad y se describe en la Biblia. Se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en realidad, era un pueblo realmente escogido por Dios, amado, donde Dios realmente les mostró su cuidado, su protección, pero muchas veces se rebelaron contra Dios, muchas veces. Dios les dio muchas oportunidades, les dio muchas advertencias, y sin embargo el pueblo de Israel decidió seguir viviendo como quería. A consecuencia de esas reacciones y vivencias que tuvieron, dándole la espalda a Dios, fueron un pueblo cautivo en Egipto y vivieron allí durante muchos años. Sufrieron la opresión, sufrieron angustia, sufrieron el abuso, sufrieron la explotación. Entonces realmente experimentaron muchísimo dolor en sus vidas. En estas circunstancias es que ellos claman a Dios. En medio de ese dolor, claman a Dios y Dios les escucha una vez más. ¿Y sabes qué hizo? Envió a alguien como un representante que se llamaba Moisés. Y fue justamente él quien Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Ok? Pero no solo fue eso, sino que además Dios en su misericordia les ofreció un lugar nuevo, una tierra nueva. Les prometió que habitarían en un lugar especial. Y justo cuando ya estaban a punto de ingresar a esa tierra nueva, es que deciden nombrar a algunas personas para que vayan a hacer una expedición a esa tierra nueva y a ver cómo era, cuáles eran las características, cómo eran sus habitantes, qué había en esa nueva tierra, ¿verdad? Al final fueron 12 personas las que fueron en esta expedición. Era una tierra donde nunca habían estado anteriormente, pero precisamente era la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar. Entonces, yo quiero que tomes nota de los reportes que dieron estas personas que hicieron esa expedición. Eran como unos espías, en realidad, que fueron a descubrir qué es lo que había en esas tierras. Y ellos dieron un reporte, y yo quiero que tú tomes atención a esto. En Números 13, 27 y 28 dice: entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. El pueblo sintió gran temor al escuchar esta descripción, porque por un lado se hablaba de una tierra que parecía muy buena, ¿verdad? Pero por otro lado, les asustaba la condición de los habitantes, que eran enormes, que eran realmente personas de gran estatura, y además porque la ciudad estaba fortificada, ¿verdad? Entonces eso les dio temor. Ahora, sin embargo, uno de ellos trató de animar al pueblo. Déjame leerte, Números 13:30. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los otros 10 que estaban llenos de temor no estuvieron de acuerdo con Caleb. Es más, ellos realmente dijeron al pueblo, no podemos luchar contra ellos, son más fuertes que nosotros. La pregunta es, ¿era un miedo real? O sea, ¿había una causa verdadera para sentir miedo? Sí, por supuesto. En este caso sí, había una causa real. ¿Por qué? Porque era evidente que las personas que habitaban allí podían infundirles temor porque eran de gran estatura, ¿no? Parecían más fuertes, dice que era un pueblo poderoso y además era difícil luchar contra ellos porque la ciudad estaba fortificada. Entonces, si tú te das cuenta, sí había razones, elementos que podrían darles temor, ¿no es cierto? Ahora quiero que analices por un momento cuál es el efecto de la ansiedad cuando se apodera de uno. En Números 13:32 dice: todos los habitantes que vimos son enormes. Era el reporte de estos 10, ¿ya? Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta 10 gigantes. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Es verdad
que las ciudades estaban fortificadas. Es verdad que los habitantes eran enormes, es verdad. Pero el miedo los llevó a un punto en que los hizo verse a sí mismos como saltamontes, como insectos. Y dijeron además de que esos gigantes, esas personas enormes que vivían en esa tierra, los veían a ellos así. Pero en ningún momento hay una descripción de que esas personas hayan tenido una opinión de ellos. ¿Qué significa? Que cuando la ansiedad se apodera de uno, empieza a jugarnos una mala pasada todos esos pensamientos. Los pensamientos negativos se multiplican, se hacen grandes. Y eso hace que realmente uno pueda inclusive tergiversar la realidad. Eso pasa cuando la ansiedad se apodera de uno. ¿Ok? Ahora, pero no solamente te lleva a tergiversar la realidad, sino que puede obnubilarte al punto, y esto es sumamente importante que tomes nota, al punto que podría llevarte a retroceder de todas las cosas que tú tienes por delante, tus planes, tus proyectos, tus sueños. Cuando la ansiedad se apodera de ti, puede llevarte inclusive a retroceder, a desistir de continuar con tu vida y de continuar con tus planes a futuro. Yo quiero contarte que esos 10 mensajeros realmente se dejaron dominar por la ansiedad a tal punto que mira lo que ellos dijeron en Números 14:1-4. Entonces toda la comunidad, ellos ya le habían contagiado ese temor al pueblo. Dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en la batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como un botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un líder y regresemos a Egipto. ¿Te das cuenta? Su ansiedad llegó a un punto que yo digo que se obnubilaron, porque se olvidaron de todo lo que habían padecido y sufrido en Egipto, de toda la explotación, de todo el abuso, de toda la angustia, de todo lo que habían sufrido durante tantos años. Y que fue justamente esa razón por la cual ellos oraron a Dios para que los libertara, ¿verdad? Para que les diera una salida. Pero mira, tanto fue su temor que estaban dispuestos a volver, a regresar a ese pueblo donde habían sido esclavos por tanto tiempo. Eso hace la ansiedad en la vida de uno. Ahora, quiero decirte, los 12 estuvieron frente, esos 12 emisarios, ¿verdad? Esos 12 mensajeros estuvieron ante la misma realidad. Los dos reportaron tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos que habían encontrado en esa tierra. La pregunta es, ¿qué hizo la diferencia entre esos 10 que se llenaron de angustia y de temor y de ansiedad y esos otros 2 que no experimentaron esa sensación de ese sentimiento de temor y de angustia? ¿Qué hizo la diferencia? Probablemente algunos dirían que, bueno, hay personas que son más sensibles, ¿no? O también podrían decir, bueno, hay personas que son más temerosas que otras. Pero déjame decirte que en este caso no fue eso. No fue eso. Y el relato nos cuenta cuál fue la clave, lo que realmente hizo la diferencia entre aquellos que se dejaron apoderar por la ansiedad y aquellos que no. Y está justamente la respuesta en el testimonio de esos 2 que no sintieron temor y que no se dejaron gobernar por esa ansiedad, ¿verdad? Está en Números 14:8-9. Dice, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Esos 2 mensajeros no pusieron sus ojos en las circunstancias, sino que estaban realmente concentrados, enfocados en Dios. ¿Sabes por qué? Porque vieron con gran poder cómo el Señor los sacó de esa tierra de Egipto. ¿Y sabes qué?
Ellos sabían que el Dios que había actuado de una forma tan particular, tan especial, tan singular en su vida pasada, lo podría hacer en su vida futura. ¿Te das cuenta? Ellos sabían perfectamente en quién habían confiado. Sabían perfectamente que ese Dios todopoderoso que los había ayudado en el pasado, los iba a ayudar también en el presente. Entonces, mientras los 10 mensajeros se sentían como saltamontes para esos otros dos, que eran Josué y Caleb, que eran los otros dos mensajeros, ellos los vieron más bien como una presa indefensa. Fíjate la diferencia en la percepción. Misma realidad, diferentes percepciones. Unos estaban atormentados por la ansiedad y los otros dos no. Eso es lo que hizo la diferencia. Entonces, la diferencia está justamente en esa confianza y en esa seguridad que tenían estos dos hombres en Dios, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo me puedo liberar de este sentimiento de ansiedad? Poniendo tu confianza y tu esperanza en Dios, el único que tiene control sobre tu presente y sobre tu futuro. Tú no puedes hacer nada para controlar lo que vendrá por delante, pero Dios sí. Dios sí. Y si tú pones tu confianza, tu esperanza en Él, si tú le rindes tu vida, si tú le entregas tus temores, Él puede ayudarte realmente a calmar ese corazón que está atormentado por la ansiedad. Él puede hacerlo. ¿Y sabes qué? Quiero decirte que para Dios no hay ningún gigante tan grande que Él no pueda vencer. Y no hay ningún temor más grande del cual Él no te pueda liberar. Entonces, quiero que pienses por un momento, realmente Dios tiene ese poder y tiene la misericordia para actuar en nuestras vidas y realmente darnos esa paz que tanto nos hace falta, sobre todo cuando experimentamos la ansiedad, ¿verdad? Entonces, si Él tiene el control sobre el futuro, podemos descansar en Dios, podemos confiar en Él, ¿verdad? ¿Sabes que hay un pasaje muy lindo que dice que podemos dejar toda nuestra ansiedad sobre Él, toda nuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros? Se encuentra en 1 Pedro 5:7 que dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Quiero darte la certeza de que el Señor entiende perfectamente la ansiedad que tú vives hoy, perfectamente. Y yo te voy a explicar por qué. Porque el mismo Jesús experimentó angustia profunda, temor sin igual, justo cuando estuvo a punto de ser crucificado. Quiero que leamos en Marcos 14, 32, 33. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo el Señor Jesús. Quédense aquí y vigilen. Quiero decirte algo. Yo estuve un poco estudiando acerca de estos términos que aparecen en este pasaje, en el idioma original. Y la palabra temor aquí describe a alguien que está sufriendo de terror o de pánico. Pánico. ¿Okay? Ese temor que realmente es tan intenso que se convierte en pánico. Y la palabra tristeza quiere decir entrar en gran angustia, en gran angustia. Quiere decir que el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, sabiendo lo que venía por delante, ¿verdad? En esa muerte tan horrenda que Él tuvo que experimentar y que tuvo que vivir por ti y por mí, Él experimentó ese pánico y experimentó gran angustia. ¿Qué significa? Que realmente dijo a sus discípulos que se sentía morir, se sentía morir. Yo te pregunto, esta descripción de lo que el Señor Jesús experimentó, ¿no te suena a los síntomas que uno puede experimentar con pánico? Con esa ansiedad extrema que puede ser un ataque de pánico. ¿No te suena a ti eso similar? Bueno, déjame decirte que yo lo viví. Yo viví lo que fueron ataques de pánico en una temporada de mi vida, donde estuve 15 días sometida bajo un estrés increíble, 15 días.
que sobrepasó todo límite de mente de resistencia que tuve y experimenté lo que llaman pánico, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo allí entendí lo que muchas personas me habían contado anteriormente sobre esas crisis de ansiedad y esas crisis de pánico, que hasta el momento yo no sabía exactamente qué era. Me habían descrito los síntomas, pero nunca supe realmente lo que era hasta que yo misma lo experimenté. Pero además pude descubrir que Dios era suficiente para calmar esa ansiedad que yo tenía y para devolverme esa paz que yo había disfrutado antes en Él. Y sabes qué, en ese tiempo de crisis yo oré al Señor y le pregunté qué debía hacer. Leyendo su palabra, Él me dijo algo especial y en 2 Corintios 12:9, que quiero compartirlo contigo. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y el apóstol Pablo continúa diciendo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cuando somos débiles, cuando experimentamos esa sensación de fragilidad que muchas veces se da a causa de esa ansiedad que se apodera de nuestras vidas, ese momento de debilidad es justamente cuando podemos experimentar la gracia de Dios, porque dice que su poder empieza a actuar y a fortalecernos en medio de esa debilidad. Déjame decirte que fue el Señor quien me ayudó en ese tiempo de ansiedad, en el que yo no tenía el control, en el que yo realmente experimentaba falta de respiración, problemas para respirar, adormecimiento en los brazos y en las piernas, problemas para dormir. Todos esos síntomas fueron parte de esa crisis de ansiedad que yo viví. Y sabes que yo, mientras leía los salmos y dejaba mis temores en las manos de Dios, fue realmente cuando Él se encargó de aquietar mi corazón y devolverme esa paz que nada ni nadie podía darme. Y yo lo viví y puedo decirte con total certeza de que Dios fue el que realmente me libró de esos temores profundos y de esa ansiedad que yo viví durante ese periodo en mi vida. Quiero que leamos juntas. Hebreos 4, 14 y 16 dice, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos, inclusive cuando atravesamos esos momentos de ansiedad. Toda la ayuda y todo el socorro que necesitamos de Dios podemos realmente tenerlo si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Si realmente ponemos nuestra esperanza en Él, si es que nosotros le rendimos nuestra vida, si le damos el control de nuestras vidas. Y quiero ir terminando con dos pasajes que realmente son muy lindos y que me ayudaron muchísimo a mí también en ese tiempo que yo experimenté esa ansiedad. Juan 14:2 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor Jesús. No dejen que su corazón se les llene de angustia. Y Juan 14:27 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. El Señor no quiere que vivas en angustia ni llena de temor. El Señor no quiere que tú vivas en estas circunstancias. Necesitas poner toda tu confianza, necesitas poner tu esperanza en Dios. Entrégale tu vida, pídele que Él tome el control de tu vida. Entrégale tu presente y tu futuro, reentrégale tus temores. Y ¿sabes qué? Reconcíliate con Él. Tú necesitas entrar en una nueva relación con Dios. Y eso es lo que te va a permitir a ti realmente tener la paz que solamente Él puede darte. Y yo quiero decirte que si tú deseas, puedes hacer esta oración conmigo, ¿ok?
Yo quiero que allí donde tú estás puedas cerrar tus ojos y vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar. Señor, no quiero vivir más llena de temores ni de ansiedad. Quiero entregarte el control de mi vida. Quiero pedirte perdón por mis pecados y te doy gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz para hacerme libre del temor. Quiero empezar una nueva vida en ti. Creo en ti, creo que solo tú puedes darme esa paz que nada ni nadie más me puede dar. Gracias por amarme y por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, y quiero recordarte que después de cada tema que desarrollamos los días jueves, tenemos un espacio los días sábados a las 11 de la mañana donde podemos intercambiar algunas ideas sobre el tema, podemos absorber algunas inquietudes o dudas que puedas tener sobre el tema de hoy, ¿ok? Y nada, tú sabes que continuamos con la serie el próximo jueves, así que si Dios lo permite, nos vamos a encontrar y tenemos un nuevo tema que es ira, ni yo me soporto. Así que, si Dios quiere, nos veremos el próximo jueves. Chao. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tu